a partir de este momento, están entrando en un paréntesis, donde su bienestar físico y emocional toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García. Muy buenos días, amigos, sean bienvenidos a su espacio Dosis Alternativa. Desde ya los saludan en la gerencia general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción están Génesis Rodríguez y César Umbría. En los controles hoy nos acompaña César Artiaga y quien tendrá el placer de acompañarlos esta media hora, Marilia García. Recuerden que para interactuar con nosotros lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, también seguirnos y vernos en vivo a través de nuestra página web rcr750.com. Importante que se suscriban a nuestro canal de YouTube colocando Radio Caracas Radio, ahí también tienen un chat en vivo donde pueden comunicar y decir todo lo que deseen, sobre todo las preguntas a nuestros especialistas que tenemos acá en nuestro espacio. Bien, amigos, hoy vamos a dedicar nuestro programa a un tema que en especial me ha llamado mucho la atención y es hablar sobre la urticaria, ya que esta palabra quizás es un poco desconocida para muchas personas, pero hoy con la especialista que vamos a tener nos va a describir qué es la urticaria, ya que en medio de la pandemia del COVID-19 que tenemos, esta puede ser también una de las señales que nos advierte o como un síntoma también del COVID-19, estos por estudios que se han realizado en Italia y también en Reino Unido. Pero para hablar sobre este tema de la urticaria, que quizás es común o lo hemos visto en algún familiar y no sabemos en sí de qué trata, nos va a acompañar vía telefónica la doctora Susana Misticone. Ella es médico dermatólogo y especialista en dermatología, cosmética y pediátrica. Buenos días, doctora, bienvenida a su espacio, a Dosis Alternativa. Buenos días, qué gusto estar nuevamente en este programa y qué buen tema que escogiste. La verdad es que es súper interesante y está, como quien dice, en el tapete, porque actualmente las personas, obviamente cuando tú le hablas de la COVID, la gente inmediatamente piensa en dificultad respiratoria, en malestar general, en fiebre. Obviamente en eso tiene que pensar porque son los síntomas más frecuentes, pero hay que tener en cuenta que un 20% de las personas que sufren de COVID pueden presentar algún tipo de erupción cutánea, de manifestación en la piel. Entonces, no desprecien tener fiebre o malestar o inclusive sin ningún otro síntoma y presentar algún tipo de erupción cutánea. Entre estos, pues, uno que nos ha llamado mucho la atención es la urticaria. La urticaria no necesariamente siempre está unida a la COVID, ¿no? La urticaria como tal son una especie de reacción alérgica, unas ronchas rojas que pican mucho, que pueden aparecer en casi todo el cuerpo y que pueden haber de diferentes tipos. Está la típica urticaria aguda, que tiene que ver cuando la gente, por ejemplo, que dicen, él se intoxicó, comió una comida que le dio alergia, comió pescado, enlatados, lo que sea, y presentó este tipo de ronchas que pican mucho y que generalmente después de un antialérgico pues mejoran. Y también tenemos las urticarias crónicas, que es otro tipo de urticaria, es decir, la persona que fácilmente todos los días o casi todos los días se puede brotar con estas ronchas y que no necesariamente tiene que ver con alimentos, sino muchas veces con infecciones, con diversas emociones. Hay personas que se brotan de urticaria cuando están nerviosas o cuando están bravas o muchas veces con ciertas enfermedades de la piel o del tejido conectivo. Pero dentro de las enfermedades infecciosas hay varias que pueden cursar con urticaria. En el caso de la urticaria y la COVID, es un caso de urticaria aguda, por decirlo así. Es decir, la persona a veces nunca había sufrido este tipo de ronchas y presentando un malestar general o fiebre empieza a presentar este tipo
de manchas o de ronchas que son rojas, que pican y que pueden presentarse por unas horas o inclusive durar durante todo el día. Entonces hay que estar muy atentos. Claro, en eso me detengo, doctora, disculpa allí que le interrumpa, porque es importante, por ejemplo, en estos casos, y este programa lo hago y lo dedico porque pasó muy cercano, sobre todo con niños. Entonces, ¿cómo uno darse cuenta? Porque es lo que usted explicaba, son estas ronchas rojizas que suelen picar mucho. Uno lo puede confundir con una intoxicación o con estas enfermedades que son muy comunes en los niños, como una lechina, como un sarampión. Pero ¿cómo identificar qué es una urticaria? Por ejemplo, un padre o una familia que se encuentra en su casa y el niño se le brota de esta manera, ¿no? ¿Qué otras señales nos puede indicar la urticaria? De hecho, la urticaria es un síntoma muy frecuente, más frecuente de COVID en niños que en adultos. Uh-huh. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero las lesiones de urticaria son muy características, son las típicas ronchas, que son lesiones elevadas, rojitas, que muchas veces empiezan como una mancha roja y en eso empiezan a agarrar cuerpo, pero que nunca son una ampolla, que no tienen líquido adentro, que no son costras, que duran horas. O sea, es decir, la lesión sale, pasa unas horas y después se quita. Eso es lo que llaman un abón, que son las típicas ronchas de urticaria. Ahora, no siempre es fácil para un padre saber si es una urticaria o si se trata de otro tipo de erupciones. De hecho, la COVID no solamente da urticaria, también puede dar erupciones que ocurren inclusive con otros tipos de virus, que es lo que llamamos nosotros las erupciones morbiliformes o lo que tiene que ver con erupciones virales, que pueden ser erupciones que cursen como con pequeñas papulitas, pepitas, que la piel se ponga roja, que pique o que arda. Es decir, hay una cantidad o un abanico grande de manifestaciones. Entonces, en estos momentos, lo más lógico es que si su hijo presenta fiebre o malestar y además algún tipo de erupción que usted nunca había visto, porque están los niños que sufren de dermatitis, por ejemplo, y entonces, bueno, tienen erupciones en la piel, pero sus padres conocen perfectamente ese tipo de erupciones y tienen sus tratamientos, ¿me entiendes? Claro. Estoy hablando en personas que estaban perfectos y de repente tienen malestar general, tienen fiebre y empiezan a tener algún tipo de manifestación cutánea. Si usted tiene dudas, lo mejor es inmediatamente consultar al pediatra o al dermatólogo. Y entonces, pues, obviamente nosotros los orientaremos y haremos el diagnóstico pertinente. Exacto, y más sobre todo en estos momentos que estamos de pandemia, y como usted bien lo decía al principio del programa, que 20% de esta manifestación, que lo que se está dando en el COVID, 20% es manifestación de piel. Hay que estar muy pendientes, sobre todo en los niños. Doctora, usted nos mencionaba que hay dos tipos de urticaria, lo que es la aguda, la crónica, o quizás la más común y la simple, pero en sí, ¿qué podemos decir que puede causar esta urticaria? Luego que, por ejemplo, un niño o un adulto le diagnostiquen esto de la urticaria, ¿qué sigue? Unos exámenes de sangre, unos exámenes de piel para detectar por qué surgió la urticaria. En las causas agudas, que no son infecciosas, que no tienen que ver por un virus, porque también puede haber urticaria por ejemplo, un virus del herpes, ¿okay? O sea, hay diferentes virus que pudieran dar urticaria. Las causas más frecuentes de una urticaria aguda tienen que ver con formas alimentarias, o sea, algo que el paciente haya comido o con medicamentos, entonces que hayan producido algún tipo de alergia. Entonces, obviamente, en ese momento puedes ir al médico y sí, nosotros solemos hacer algún tipo de exámenes. Muchas veces medimos ciertos reactivos en la sangre que tienen que ver con reacciones inmunológicas, con procesos alérgicos, y lo manejamos muchas veces solamente con la clínica. Es difícil que con una simple urticaria el dermatólogo decida hacer una biopsia de piel. Eso es más que todo en otros tipos de urticarias crónicas que tienen que ver con vasculitis, que son otro tipo de casos y que realmente son muy poco frecuentes y es muy difícil, digamos, que confundir ese tipo de lesiones con pacientes agudos con COVID.
Aunque quería decirte que hablando de esto, no solamente los pacientes con COVID pueden presentar urticaria. Fíjate que hay un tipo de lesiones muy características, que es lo que llamamos los sabañones. La gente en Venezuela cuando piensa en un sabañón piensa en un hongo de los pies, ¿no? Exactamente. Y realmente los sabañones no son ese tipo de lesiones, sino son lesiones que ocurren muy frecuentemente en los sitios donde hace mucho frío y que por problemas de vasculatura se forman como unos pequeños, digamos que problemas de trombosis en los vasitos superficiales y se forman en los dedos de las manos o los dedos de los pies una especie, como decirles, de morados o de lesiones muy rojas con vino, que van más al vino tinto y que suelen inflamar o a veces no duelen, pero eso lo estamos viendo mucho en pacientes jóvenes que sufrieron COVID y los vemos a los días o cuando ya se está terminando el cuadro. Entonces, nos pasa de que el paciente viene al consultorio del dermatólogo y nosotros terminamos diciéndole, mira, vamos a hacerte una serología porque pudieras tener COVID. Y el paciente no tuvo más nada, no tuvo fiebre, no tiene malestar y a veces nos miran así como con cara de que doctora está loca, yo no tengo nada de eso. Y cuando hacemos la serología, pues sorpresa, sí había una PCR positiva o tenían las inmunoglobulinas, etc. Claro, aquí me detengo porque es importante esta parte, esta educación, doctora, porque dice que puede pasar después que el paciente tuvo esto lo del coronavirus, el COVID. Entonces, quizás la persona, en este caso, ¿qué prueba es la que le mandan a hacer? Porque quizás el hisopado le puede salir negativo, dice la persona no tuvo COVID. ¿Y cómo saben, ustedes detectan si ya pasó los días quizás más críticos del COVID y no se dio cuenta? Generalmente, este tipo de lesiones sale en pacientes jóvenes y es en la última semana, pues generalmente digamos que el proceso dura aproximadamente 15 días, suele aparecer en la última semana o ya en los últimos días. Pero muchas veces el PCR todavía es positivo y tenemos la seroconversión, el paciente puede tener IgM positiva y empezar ya a tener anticuerpos, entonces por eso sabemos que es un COVID que está pasando. Pero obviamente no siempre, hay veces que ya está en la inmunoglobulina, pero el paciente te dice, mira, sí, me sentí mal la semana pasada y tiene estas lesiones que son características. Obviamente, si a alguien en Venezuela le sale un sabañón, no es por frío, ¿no? Porque aquí obviamente no hay ni nieve, ni mucho menos. Entonces, para nosotros es muy fácil reconocerlo. Es mucho más difícil, por ejemplo, un paciente que vive en Europa, que vive en Estados Unidos, en sitios donde hace muchísimo frío, y ahí el médico pues tiene que afinar mucho más el diagnóstico con todo esto para saber si se trata de una lesión post-COVID. Exacto. Pero esa no es la lesión post-COVID más frecuente. Te voy a hablar de una que es frecuentísima y que es un motivo de consulta ahorita, digamos, top en dermatología, en todo para nosotros, y es que los pacientes que sufrieron de COVID, luego de más o menos un mes o dos, se les empieza a caer el pelo, presentan alopecia, lo que llamamos un efluvio telógeno, y son alopecias severas, sobre todo en pacientes que tenían algún tipo de alopecia androgenética anteriormente, pues a veces se cae hasta el 60% del cabello. Y obviamente esto amerita tratamiento que es muy específico y que logra volver a poner el cabello, o sea, la gente no se queda calva, pero sí es muy frecuente que después de que alguna persona sufre de la COVID, pues tenga este tipo de síntomas. Claro, con eso tenemos... A veces, pues la gente ni lo piensa, ¿sabes? O sea, la gente viene al consultorio y dice, no, se me está cayendo muchísimo el pelo, y hay veces que nosotros, bueno, hacemos el examen, vemos que es un tipo de efluvio telógeno, y si no hay ningún otro antecedente, pues mandamos a hacer serología, y ahí nos damos cuenta que el paciente sufrió de la COVID y a veces ni se enteró, o a veces, sí, obviamente tuvieron casos severos y luego presentan este tipo de alopecia.
Claro, es importante, estamos conversando, amigos, con la doctora Susana Misticone. Ella es médico dermatólogo y especialista en dermatología cosmética y pediátrica. Estamos hablando sobre la urticaria como una señal también de esto del COVID-19. La doctora también nos está explicando estas lesiones post-COVID que también son parte de todo lo que estamos viviendo y que es importante que nos eduquemos sobre nuestra salud. Nosotros vamos a hacer nuestra pausa correspondiente. Le invitamos a la doctora Susana que se mantenga ahí en línea para seguir hablando sobre este tema tan importante como es la urticaria y estas señales post-COVID. Doctora, quédese allí y ya regresamos con más de Dosis Alternativa. Volvemos en breve con más de Dosis Alternativa, porque para nosotros su bienestar físico y emocional son importantes. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y si nos salimos de la dieta y visitamos el Toldo Azul, donde degustaremos los mejores perros calientes, pepitos, hamburguesas, shawarmas y algo más. En el Toldo Azul encontrarás los mejores precios y serás atendido por sus propios dueños. Y si quieres delivery, pues te sale gratis. Estamos ubicados en Petare, calle Caruto, y en la California, entrada de Campo Rico. Para más información, síguenos en @eltoldo_azul o al 0424-206-7417. El Toldo Azul se come en la calle. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la doctora Yoconda Mazochín te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0424-208-0402 y en Instagram por @ODYocondaM. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Usted escucha Dosis Alternativa con Marilia García, solo por RCR 750, la radio que se ve. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre la urticaria, que también puede ser una señal de COVID-19. Recordemos, la doctora quien nos acompaña hoy en Susana Misticone, ella es médico dermatólogo y especialista en dermatología cosmética y pediátrica. Ella nos decía que, bueno, que casi el 20% de lo que se ha detectado también presentan, de COVID-19, también presentan estas lesiones alérgicas que hay que estar muy atentos. Y la urticaria es una de ellas, hay que estar muy pendiente y sobre todo que es muy común en los niños. Retomando este tema, doctora, ¿cómo se hace ya con un niño? ¿Cuál es el tratamiento que se debe aplicar en estos casos que estamos de pandemia, de COVID, que no podemos estar saliendo mucho, quizás en casa? ¿Cómo se debería tratar un niño con una urticaria? Bueno, básicamente ahí cuando hay una urticaria utilizamos algunos tipos de antihistamínicos, de lo que llamamos los antialérgicos, ¿no? Pero obviamente si además estamos pensando que la urticaria puede ser viral, en este caso por la COVID, entonces, bueno, pues lo acompañamos obviamente de buena hidratación, de reposo, de que el paciente tome acetaminofén, algún medicamento para la fiebre. Generalmente, afortunadamente, los niños suelen ser bastante leves en cuanto a su sintomatología para COVID. Y dependiendo obviamente de la evolución que tendrá, pues bueno, se van poniendo más o menos medicamentos. Pero lo más importante en el caso de una urticaria, por lo menos aguda, es que generalmente hagamos una especie de dieta, sobre todo si estamos pensando de que fue por un tipo de alimento. Por supuesto, si pensamos que fue por un medicamento, suspenderlo inmediatamente y pues tomar este tipo de
antihistamínicos que van a ayudar y suelen evolucionar bastante bien en el caso de las urticarias agudas, que son urticarias que tienen menos de una semana. Claro, en el caso de las urticarias crónicas, pues bueno, el tratamiento es mucho más un poco más complejo. A veces se necesita tratamientos con esteroides, otros tipos de medicamentos, pero todo va a depender de la causa, si es que la encontramos, de esta urticaria crónica, y allí pues iremos haciendo el tratamiento. Generalmente cuando ya hay estas urticarias crónicas no tiene nada que ver con la COVID, ¿no? Con un proceso viral ni nada de eso. Claro, estas crónicas, doctora, son estas urticarias que suelen durar mucho tiempo y que aparecen un día, luego desaparecen, un día aparecen con un poquito de brote, otro día con un poquito más. ¿Quizás esa es la crónica o es la más común? Sí, esa es la crónica, cuando ya por lo menos hay urticarias de que van más allá de los 2 meses. Entonces el paciente pues suele tener casi siempre estas lesiones que van, vienen, tienen molestias, hay veces que hay cuadros severos de urticaria en que el paciente está muy brotado y que incluso con las medidas normales de algún antihistamínico bioral pues no terminan de mejorar. Como te digo, afortunadamente son lo menos frecuente y ya allí pues hay que hacer una serie de estudios para ver cuál es la causa y de acuerdo a eso pues tratarlo. Claro, esto es pasado una semana, quizás, es pasado una semana que se evalúa el paciente, que se vean estos brotes para poder aplicarle a la crónica, ¿no? Las lesiones de urticaria tienen una gran característica, que es que son efímeras, están pocas horas, o sea, no, una lesión de urticaria no te sale y se queda 2-3 días, a menos de que sea un tipo de urticaria vasculitis que, como te digo, es sumamente extraño, sino estas son lesiones que van y vienen, simplemente el paciente va, viene, tiene lesiones, un día le sale en un brazo, otro día le sale en la pierna o sale en muchas partes y como te digo, van y vienen, pero están como que siempre saliéndolo. Entonces cuando ya el paciente tiene más de 2 meses que sigue con esta sintomatología es cuando nosotros hablamos de urticaria crónica. Ok, que es lo que, por ejemplo, en caso de los niños, los padres tienen que estar muy pendientes. Y mientras está ese proceso de saber si todavía no es la crónica, el paciente, en este caso niños, tienen que mantener igual esta dieta hasta ya detectar cuál es la causa, doctora. Sí, claro, efectivamente. O sea, en el caso de urticarias agudas, que estamos pensando que pudiera ser por una causa alimentaria, pues bueno, en este pues se pone algún tipo de dieta dependiendo de lo que la haya causado. En el caso de las urticarias que son virales, o sea, en el caso de la COVID no hay una dieta específica, porque en ese caso la urticaria no fue por un alimento, sino fue por un virus. Exacto. Entonces, generalmente al ir mejorando o pasando este virus, inmediatamente esos síntomas se van quitando y el niño no vuelve a tener este tipo de urticaria. Claro. O sea que no siempre la dieta es un arma. Pues. Exactamente. Doctora, tomando en cuenta esto del COVID-19, que estamos en medio de esto y que la urticaria, estos brotes alérgicos son parte también de los síntomas de la COVID-19, ¿a partir de qué edad se le puede hacer estas pruebas del PCR a los niños, ¿no? Y a partir de qué edad pueden tener estos síntomas? No, la PCR se puede hacer a partir de cualquier edad. O sea que generalmente cuando se hacen en niños no siempre se le hace por la nariz, sino lo hacemos a través de la boca, se hace de manera diferente, pero las pruebas de PCR se hacen desde que el niño nace, o sea, se pueden hacer desde el principio. Lo que pasa es que obviamente no es lo frecuente que uno vea un recién nacido que tenga COVID, claro. ¿no? A menos de que haya nacido de una madre con COVID, etcétera. Son casos muy, muy específicos. Claro, claro. Bueno, doctora, ya estamos llegando prácticamente ya al final de nuestro espacio. Yo quisiera que usted diera su mensaje por este tema de la prevención y sobre todo a los padres estar pendientes de los niños porque es una señal importante, ¿no?, de la COVID-19. Bueno, mi mensaje es muy claro. O sea, no es momento para que estemos paranoicos de que cualquier cosa que nos salga pensemos que tengamos COVID. Pero obviamente estamos en medio de la segunda ola, muchos de ustedes tendrán algún familiar o conocerán a alguien que tuvo o tiene en este momento COVID. Entonces hay que cuidarnos muchísimo, obviamente usen doble tapaboca y si usted tiene alguna duda, tiene malestar y tiene alguna lesión en la piel o su hijo lo tiene, entonces siempre consultar al médico es
una buena opción y es el que va a poder orientarlos de la mejor manera posible, sin estar aterrados, sin caer en tener miedos que a lo mejor no ayudan mucho, pero obviamente eso no quiere decir que no vamos a ser precavidos y que no vamos a cuidarnos a nosotros y a nuestros hijos. Así es. Entonces, bueno, no es momento tal vez de preocuparse, sino de ocuparse y hacer las cosas bien. Así es. Doctora, sus redes sociales y punto de contacto. Sí, me pueden encontrar por mi Instagram, que es @dermamisticone, derma de dermatólogo y misticone, que es mi apellido. Mi página web es susanamisticone.com y bueno, el teléfono de mi consultorio es 994-0245. Estoy a su orden y bueno, muchísimas gracias por la invitación y me encantó este tema. Excelente. Bueno, gracias a usted, doctora, por toda la información que nos dio hoy. Era Susana Misticone, médico dermatólogo y especialista en dermatología cosmética y pediátrica. Hoy estuvimos hablando sobre la urticaria también como una señal de la COVID-19. Es muy común en los niños, así que bueno, hay que estar alerta y como dice la doctora, no es momento de preocuparse, sino de ocuparse y siempre estar atentos con los especialistas. Así llegamos al final de nuestro espacio, recordándoles que sigan interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com y suscribirse en nuestro canal en YouTube colocando Radio Caracas Radio. Ahora los dejamos con el radar de los barrios. Hasta aquí esta edición de Dosis Alternativa, donde su bienestar físico y emocional toman significado. Solo por RCR 750, la radio que se